en esta nuestra penúltima clase. Y bueno, básicamente vemos cuántos, vemos 4 alumnos. Bueno, son los sobrevivientes, como siempre les llama, y aquellos que en realidad pueden o buscan, ¿no? Algún tipo de crecimiento continuo y lograr, ¿por qué no?, la certificación que nos brinda nuestra institución, ¿no? Entonces, bienvenidos chicos y vamos a darle continuidad pues a la clase correspondiente, ¿de acuerdo? No sé chicos si hasta la clase de hoy ustedes tienen alguna consulta, alguna sugerencia, si de lo contrario, si todo va bien, regálenme un check por favor. Chicos, ¿me escuchan? Mila, Ronnie, estamos 5 nomás. Mila, Ronnie, Carmen, Edilia, Ana. ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? Todo bien. Ok, Carmen, muchas gracias. Ana, perfecto. Ok, listo. Entonces, damos inicio, ¿sí? Voy a proyectar mi pantalla. Eh, Ronnie, muchas gracias. Bienvenido. Ya, a ver. A ver un segundo. No sé por qué no puedo proyectar. Ah, ya, ahora sí. A ver, ¿me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor, chicos? ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? Ah, perfecto. Gracias, Sandra, por ayudarme con la confirmación. Listo, entonces vamos a retomar nuestra clase y básicamente en la última que nos quedamos viendo el tercer dominio de desempeño, ¿no? Que es el tema de enfoque, desarrollo y ciclo de vida de un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a ver cuál es ese enfoque, si tenemos un proyecto predictivo, un proyecto híbrido o un proyecto adaptativo, ¿ya? Eh, a ver, vamos a... Sí, listo. Este es un ejemplo, digamos, básico de lo que en principio conlleva el trabajar mediante una forma iterativa o una forma incremental, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con una forma iterativa de trabajar? Nos referimos a que se realizan ensayos diferentes, o sea, ensayamos diferentes ideas para aclarar el alcance, el enfoque y los requisitos. Este no viene a ser predictivo, ¿no? Porque recordemos que el predictivo yo sí desde el inicio sé lo que tengo que hacer, sé lo que debo realizar, ¿de acuerdo? En cambio, en este iterativo, digo, voy avanzando en el tiempo para aclarar cuál es el alcance, cuál es el enfoque y cuáles son los requisitos. Este es un ejemplo, no voy a construir un carro y lo quiero de manera iterativa. Ok, voy avanzando y voy afinando lo que finalmente necesito. Digamos que el cliente me dice, necesito una movilidad, ¿sí? Una movilidad que tenga ruedas. Es así su necesidad. Ok, una movilidad que tenga ruedas. Oye, yo le puedo hacer una movilidad de 2 llantas, de 3 llantas, de 4 llantas, con capó, sin capó, etcétera. Entonces, yo empiezo y primero le muestro este entregable al usuario, al cliente. Y el cliente pues me dice, no, 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 no me resulta esto, no, no estoy de acuerdo, ¿ya? Entonces, afinamos en ese momento el requisito, ¿ya? Y esto finalmente nos dice, necesito algo con lo cual yo pueda trasladarme, ¿no? Que tenga algo como un timón, algo así. Entonces, yo simplemente le muestro con esta parte donde él pueda avanzar, ¿no? Como un scooter, ¿no? Y me dice, no, tampoco no me parece, me da otras, me dice, mira, yo quisiera sentarme, ya quisiera sentarme. Ah, ok, perfecto, voy afino y le muestro este enfoque, ¿no? Le muestro este enfoque y de alguna manera me dice, sí, me va gustando, me sirve, pero necesitaría tener un respaldar también. Veo solo el asiento, un respaldar.
Ah, perfecto. Entonces avanzo y tengo acá una bicicleta en teoría que tiene un respaldar. Me dice, sí, de acuerdo, pero ¿qué pasa si en realidad, por ejemplo, quiero ir rutas largas y llueve, ¿no? Entonces digo, oye, lo que él quiere en realidad es un auto, ¿sí? Llego a esta conclusión que quiere un auto y finalmente está totalmente satisfecho, hemos cumplido sus expectativas, ¿no? Entonces, como ven, en el tiempo yo voy afinando, sobre todo este caso se da cuando tenemos clientes que no tienen claras sus necesidades, no tienen claros sus alcances. Voy afinando hasta tener el producto ideal para mi cliente. Ahora, ¿cuándo es incremental? ¿Ya? Incremental lo que nos dice es desarrollos progresivamente características y funciones, ¿ya? ¿Cómo varía? Yo acá, de alguna manera, empiezo mostrándole, por ejemplo, una llanta, ¿sí? Empiezo mostrándole una llanta, está terminado esto, o sea, de alguna forma me dice, yo necesito algo con ruedas, me dice así. Ah, perfecto, te muestro la rueda. ¿Ya? Es un entregable, o sea, esto si es que yo le digo úsalo, lo va a poder usar. Es progresivo, lo puede usar, pero en realidad el cliente no quiere eso. Me dice, no, mira, yo quiero en realidad con dos ruedas. Ah, ok, le muestro esto. Es usable, ¿no? Sí, sí es usable, ¿ya? Eh, pero si se dan cuenta, no estoy cambiando el diseño, simplemente estoy mostrando progresos. ¿Ya? Entonces, vengo hacia acá y le digo, ¿sabes qué? Ahora tengo la parte inferior de lo que sería un auto. Vamos a construirte un auto. Sí, pero bueno, no tiene buena vista y recién voy a verlo al final. Ah, perfecto. Entonces, se dan cuenta, del anterior a este no he cambiado, simplemente estoy progresando. Y finalmente muestro el auto donde el cliente quedaría satisfecho, ¿ya? Satisfecho en el sentido de que cubro sus expectativas finales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Interactivo, afino en el tiempo, ¿ya? Y acá muestro progresivamente mis avances. Una metodología ágil es la mezcla de los dos. Ya una metodología ágil lo que me hace es tener iteraciones, pero dando entregables, ya entregables que puedan usar, ¿sí? Que puedan ser usados. A esos pequeños entregables se les dice incrementos, ¿de acuerdo? Se les dice incrementos. Listo, veamos ahora siguiente lámina. En base a cuáles son los tipos de enfoques de desarrollo, vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Digamos que tenemos un proyecto. El proyecto es de un centro comunitario y vamos a revisar cómo se ejecuta este proyecto de centro comunitario en los diferentes enfoques de desarrollo. Vamos a comenzar por el predictivo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles pueden ser predictivos? Por ejemplo, me dice la construcción de los terrenos e instalaciones. Sí, normalmente estos casos o estos proyectos son predictivos porque yo desde el inicio sé de alguna manera cómo cuál es el tipo de casa, el tipo de carreteras u otros, ¿no? Por eso es que decimos que en estos casos el alcance, el cronograma, el costo, recursos, se determinarían por adelantado, es decir, desde el inicio. Y los cambios probablemente van a ser mínimos, tienen que ser mínimos, y en el mejor de los casos no debería haber, ¿sí? El proceso de construcción seguiría los planes y los planos, ¿no? Ese es uno de los entregables. Entonces, a este tipo se le llama predictivos. ¿Listo? Eh, que cuando mencionamos proyectos adaptativos, por ejemplo, ¿ya? El híbrido lo vamos a dejar al medio. Proyectos adaptativos, por ejemplo, hacer un sitio web. Todo lo que son desarrollos, normalmente tecnológicos, son casi desarrollados por un mecanismo adaptativo, ¿ya? Y para este caso de los sitios web,
Se puede implementar un conjunto inicial de información en el sitio web, pero la retroalimentación de los usuarios nos va a llevar a tal vez conseguir nuevos servicios y necesidades internas de estos interesados, que en el trayecto, cuando yo vaya interactuando, ¿sí? Nos van a proporcionar un contenido para asegurar la lista de trabajo final o pendiente, ¿sí? A medida que surgen nuevos requisitos y nuevos alcances, se desarrollarán las estimaciones para el trabajo, ¿no? Se realizará el trabajo y una vez aprobado, se presentará a los interesados. ¿Cómo funciona esto, ya? En pocas palabras. Yo tengo un sitio web, por ejemplo, ¿no? Me dicen, realiza un sitio web para el sistema contable. ¿Ya? Necesito manejar mi contabilidad, o mejor dicho, de cara hacia los clientes, ¿ya? Para, todos tenemos clientes. Vamos a hacer ventas de esto, materiales, por ejemplo, de estudio, ya por web, ¿no? Una especie de Tailoi, por ejemplo. Ya vamos a hacer y solo que podemos vender también de forma por nuestra web. Entonces, listo, yo no tengo esa web, la vamos a construir. Entonces viene la persona que va a construir y me dice, mira, perfecto, yo primero te voy a mostrar cómo va a quedar distribuido tus productos de venta, ¿de acuerdo? Ese va a ser mi primer entregable. Perfecto. El segundo entregable va a ser poder registrarse un cliente, poder loguearse un cliente, ¿no? Tiene que tener un usuario y contraseña. Ah, perfecto. Ese es el segundo paquete. En el tercero, básicamente te voy a mostrar cómo ya puede seleccionar o administrar un carrito de compras, ¿no? En el carrito de compras yo voy colocando todos los productos que deseo comprar. Ah, perfecto, ese es un tercer paquete. Y un cuarto paquete es la compra propiamente, ¿no? Cuando yo le digo comprar, y ahí pues me va a mostrar los métodos de pago, ¿no? Pago con tarjeta, pago con Yape, con Plin, etcétera, y otros mecanismos que puedan existir. Y ese sería mi cuarto paquete. Entonces, yo voy avanzando y le voy entregando cosas, ¿sí? En el camino, puede ser de que cuando yo le muestre el primer resultado, que es la lista de productos, cómo se va a ver el diseño, me haga observaciones. Esas observaciones las paso para el siguiente, se les llama sprint. A cada uno de esos pasos se les llama sprints. En cada sprint yo tengo un entregable, pero también puedo retomar algunas cosas que quedaron pendientes del sprint anterior. Entonces, por eso dice, se desarrollarán las estimaciones para el trabajo. Claro, para el otro yo tengo que ver sí, exactamente cuánto tiempo me va a tomar. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos la parte híbrida. La parte híbrida es tomar lo mejor del predictivo y lo adaptativo. Por ejemplo, un servicio para personas adultas, personas mayores, ¿no? Cada servicio adicional mejoraría y aumentaría los servicios para adultos mayores en la comunidad. El enfoque es iterativo, ¿no? Primero, brindando un programa de servicio de comidas a domicilio, por ejemplo, ya el servicio de transporte, salidas y eventos grupales para este tipo de personas, y finalmente una guardería para adultos, ¿no? O asilos temporales, por decirlo así. Entonces, yo mi entregable lo divido en tres, pero cada uno de ellos yo sé qué tengo que hacer desde el inicio, ¿ya? Sé lo que tengo que hacer desde el inicio. No espero todavía avanzar con cada uno para yo afinar los requerimientos. Lo he dividido para dar entregables como en pequeños mini proyectos y esos mini proyectos, pero ya tienen un inicio estipulado, ¿sí? Un inicio, un alcance estipulado. Otro tipo de proyectos híbridos es la capacitación para voluntarios de patrullas de acción comunitaria, por ejemplo. La capacitación comprende de una forma básica, ¿no? En lo que es logística, en lo que es patrullas, y se usará un enfoque incremental y solo estará completo después de que todos los módulos de capacitación hayan sido desarrollados. Es decir, cuando yo voy a capacitar, sea este tema o sea cualquier tema, yo capacito es como estas clases, ¿no? Nuestras clases ya sabemos la agenda que vamos a tratar en principio, ¿sí?
y todo el curso no va a cerrarse mientras no termine cada clase. Entonces, cada clase al final tiene un objetivo, ¿no? Y ese objetivo es que ustedes aprendan todo lo relacionado al tema o al temario, ¿no? De la clase de hoy. A cada una de esas clases le llamaríamos un incremento, ¿de acuerdo? Va por ese lado. Siguiente. Vamos a ver el ciclo de vida y la definición de las fases de un proyecto, pero esto es para un proyecto predictivo, ¿de acuerdo? Para un proyecto predictivo, es decir, tradicional o cascada, ¿no? Aquellos que no, que tenemos claro el alcance desde el inicio, ¿sí? Eso es lo que tenemos en consideración. Eh, Ahora, una pregunta ahí para ustedes, chicos. ¿Alguna vez ustedes, ahí apóyenme con sus comentarios, alguna vez alguno de ustedes ha trabajado con proyectos de tipo ágil, de tipo adaptativo? Alce la manito a aquellos que han trabajado de esa forma, por favor. ¿Alguno? ¿O ha escuchado o ha sido parte de un proyecto adaptativo, de un proyecto ágil? Cuéntenme, por favor. Nadie. ¿Alguien ha trabajado con proyectos predictivos? Chicos, por favor, ayúdenme con sus comentarios. Ya, con sus comentarios. Estamos, ¿cuántos? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hagamos que esta clase sea más interactiva, chicos. Necesito su participación. Su participación es la forma de comprometerse, ¿sí? Con el curso. Yo hago una pregunta, creo que inclusive hasta por respeto hay que contestar, ¿no? Porque si bien es cierto, acá somos flexibles, no tomo nota por participaciones ni nada, pero valoren su tiempo, chicos, valoren el tiempo que ustedes están acá y la forma de aprender ya es justamente participando. ¿Sí? Por más que sabemos que las clases son gratuitas, igual hay un tiempo que ustedes están invirtiendo, un tiempo que también estoy invirtiendo, ¿sí? Y que la mejor forma de llevar estas clases es con la debida participación. Mejor si lo pueden alzar la manito para darles pase al audio, pero en el peor de los casos, ahí tenemos nuestro chat, ¿sí? A ver, ni uno de ustedes ha participado, entonces Ronald, Ariana, Edilia y Carmen no han participado en este tipo de proyectos. Ok, desde el punto de vista que hasta ahora hemos visto de los dos frentes, si ustedes participaran en un proyecto, ya, ¿qué, cuál sería la metodología que utilizarían? ¿Una metodología tradicional o predictiva, una metodología adaptativa o ágil o una metodología híbrida? ¿Qué me dicen ahí? O sea, ya, ok, ni uno ha participado, pero sí ya vamos aprendiendo cuáles son esos enfoques, ¿cierto? Entonces me gustaría saber cuál sería la manera que ustedes optarían por trabajar. Cuéntenme, acá por acá lo voy a poner, ¿ya? Metodología híbrida, Alejandra. Ok, el resto, vamos, 14 alumnos. ¿El resto qué piensa? Una metodología híbrida, predictiva, adaptativa, sería su camino. Dependiendo del proyecto, ¿ok? Dependiendo del proyecto. Chicos, participen, por favor. Metodología adaptativa, Edilia. ¿De acuerdo? Adaptativa. Ya. A ver, miren, en realidad ni una es mejor que otra, ¿ya? Pero sí por expertise, ¿ya? Les digo de que lo mejor es trabajar de forma híbrida. ¿Por qué? Si bien es cierto el tema adaptativo, ¿ya? El tema adaptativo
nos permite asegurar y afinar en el tiempo digamos, los requisitos o el alcance y así llegar hacia el cumplimiento más fino de lo que necesita el cliente, ya tiene un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El desorden. Si es que yo muchas veces no soy muy exigente en el orden, normalmente quienes llevan solo proyectos adaptativos se pierden en el desorden, porque cada momento están escuchando cambios, cambios y más cambios y más cambios y no hay cuándo termine, ya no hay cuándo termine el proyecto. Y recuerden, los recursos de un proyecto son limitados, no son infinitos, son limitados. Y al ser limitados, tenemos que mantener, de acuerdo, siempre esos factores de limitación en lo que vayamos avanzando. Entonces, cuando tú lo haces solamente de la manera adaptativa, tiendes a hacerlo en desorden y tiendes a tener un trabajo que prácticamente no tiene cuándo acabar, ¿ya? Y al cliente lo acostumbras a ello. Y por eso el cliente empieza en cualquier momento a decirte, oye, se me ocurrió esto, se me ocurrió lo otro, ¿sí? No, mejor ya no lo hagas así, hazlo así, ¿ya? Entonces, hay el riesgo de poder caer en ello. Lo otro, el tema de la documentación. En los temas adaptativos no te exigen tener formatos de documentación, ¿ya? Lo cual va en contra, por ejemplo, de cuando quieras certificar a tu empresa, a tu producto. Por ejemplo, quiero una ISO 9001, ya que es de calidad. La ISO 9001 me va a pedir documentación y bien detallada y con un solo formato. Entonces, yo puedo sacar adelante mis proyectos, pero la documentación está diversa, lo han llevado diferentes personas, cada persona lo ha hecho como gusta, como tiene expertise, ¿ya? Entonces, en esos casos, no sería conveniente utilizar solo un adaptativo. Un predictivo, el riesgo ya lo conocemos, no puede suceder cambios en el camino y yo ya no puedo cambiar. Pero si uso un híbrido, yo puedo generar partes, ¿no? Generar sprints de trabajo para irle mostrando algo, pero voy a acotar bien cuál es el alcance de cada sprint. Ese alcance no debería cambiar. Ese alcance tiene fecha inicio, fecha fin. Durante el trayecto del sprint podemos cambiar, pero una vez cerrado el sprint, no hay paso atrás. Y también en el predictivo, ya, justo eso estoy mencionando, Ariana, ¿no? En el predictivo sí existe la documentación correspondiente, hay formatos, hay un formato para la gestión de riesgos, un formato para la gestión del alcance, del presupuesto, del cronograma. Entonces, eso es bueno replicarlo también en la ejecución en la metodología híbrida, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo justamente trabajar con una metodología híbrida, ¿no? Para los sprints están sujetos a cambios, pero meto lo predictivo y digo, ok, ese sprint va a tomar 2 meses, no más. Y este es el alcance de cada sprint. No obstante, en el trayecto puede ir cambiando. Pero si ya llegamos a los 2 meses y nos pides un cambio, ese cambio lo que te voy a decir es, en este sprint no es posible. Podemos colocarlo en otro sprint, pero con el riesgo de que de repente hacia el final del proyecto no lleguemos. Y eso ya es una decisión de ellos, que van a tener que aceptar o no aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, lo recomendable es utilizar una metodología híbrida. Y en todos estos años que llevo trabajando como project manager, lo que les comento es de que en el mercado, chicos, es muy difícil encontrar a personas que tengan conocimiento, y no solo conocimiento, sino prácticas de los dos a la vez. Solo en todos estos años, cuando he entrevistado personas para que trabajen en mi equipo, solo he encontrado una persona que ha podido cubrir ello. El resto o bien tira mucho a lo ágil o bien tira mucho a lo predictivo. A nivel conceptual sí lo conocen porque han llevado cursos, ¿ya? Pero tengo un mecanismo de poderme darme cuenta si lo han aplicado. Y ahí es donde la mayoría cae, no lo han aplicado.
Entonces, es muy difícil en el mercado, así que ahí tienen una oportunidad, por ejemplo, ¿no? De poder tener una línea de carrera, ¿no? Importante. No solo conocer, sino practicarlo, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos acá a nuestra presentación y vamos a ver el ciclo de vida de un proyecto en un enfoque predictivo. ¿De acuerdo? Acá nos dice, ¿no? El tipo y el número de fases del proyecto en el ciclo de vida de un proyecto dependen de muchas variables, entre ellas la cadencia. Ya habíamos hablado de la cadencia, ¿no? El tiempo que dura un proyecto, una fase, ¿sí? La cadencia de entrega y el enfoque de desarrollo, ¿ya? Fases en un ciclo de vida. Primero, analizamos la viabilidad del proyecto, ¿ya? Termina esta viabilidad, se genera un hito, ¿ya? Este hito nos permite revisar todo lo generado en esa fase, ¿ya? Esta fase determina si el caso de negocio es válido y si la organización tiene la capacidad de entregar el resultado previsto. O sea, acá todavía no he arrancado el proyecto como tal. Estoy presentando por qué necesito el proyecto y los pasos a tomar en cuenta para que me aprueben el proyecto. Ahí adentro va a estar el sustento del proyecto, va a estar el equipo que necesito para sacar adelante el proyecto, pero todo a un nivel bien alto. ¿De acuerdo? Termino esta fase, ya empieza el diseño. Dentro del diseño viene qué cosa, la planificación y el análisis que conduzcan al diseño del entregable final del proyecto. ¿De acuerdo? Termino eso también, ¿no? Empiezo a revisar con todos mis stakeholders o interesados lo que he generado en el diseño. Luego viene la construcción. Es decir, ya una vez tengo claro mi plan, tengo claro el análisis, tengo claro la recopilación de requerimientos, yo comienzo a construir ya el entregable, ¿no? Con actividades que sean integradas y que aseguren siempre la calidad. La calidad, aquello que me comprometí a hacer, lo tengo que hacer y se debe evidenciar que lo hice. Eso me asegura la calidad. Igual, terminamos construcción, muestro lo que he avanzado en construcción y empiezo pruebas. O sea, ya tengo el producto final o el servicio final. Entonces, yo tengo ahora que probar antes de entregarlo. Hago pruebas, ¿sí? Ahí reviso justamente si la calidad se está cumpliendo. Inspecciono el entregable ya para asegurarme que todo está bien, ya que todos los requisitos generados al inicio pues se están cumpliendo, ya, y de tal manera que recién en ese momento yo puedo hacer una transferencia adecuada, ¿sí? O la puesta en producción o la aceptación de parte del cliente. Termino esas pruebas, yo debo tener una matriz de pruebas donde ya esté el conforme del cliente. Ya cuando el cliente ya me dice, perfecto, sí, sí está funcionando, todo bien, no tengo observaciones, ¿no? Porque siempre van a haber errores en esas pruebas. Entonces yo tengo que corregir, mostrarlo, hasta que ya no exista ningún error. Hay casos en los que sí se quedan con algunos errores, pero esos errores son bien básicos y que nos comprometemos muchas veces a corregirlos posterior a la entrega o al pase a producción, ¿ya? Luego viene el despliegue ¿qué es? Ya con todo lo corregido, le entrego ahora sí el producto final, ¿sí? Los entregables del proyecto se ponen en uso, o sea, ya lo puede usar, ¿no? Y se completan las actividades de transición. De repente tengo que darle manuales, tengo que capacitarlo, ¿ya? Para que ya lo pueda utilizar. Y así pueda comenzar a ver o verse los beneficios que se tienen al utilizar este producto o servicio. Asimismo, muchas veces los proyectos lo que tienen es un enfoque en el cual está orientado hacia cambiar determinadas cosas en la empresa. Cuando yo hago ese tipo de proyectos, yo lo que tengo que hacer es asegurar mediante la gestión de cambios que justamente ese cambio nos favorezca, no más bien sea una actividad que nos duela, que nos cueste adaptarnos hacia el nuevo producto. ¿De acuerdo? Y ya terminado ello, ya esto comienzo a hacer el cierre del proyecto, ¿no? Donde ya doy por cerrado,
empieza el tiempo de garantía, empieza el tiempo de soporte, ¿no? Libero a los recursos del proyecto y los contratos justamente se cierran, ¿no? Se cierran de repente con el último pago, de repente es un proyecto que ha tenido dos partes, ¿no? La parte al inicio, 60%, y hacia el fin del proyecto, el 40% del costo. Entonces, tengo que cobrar ya en ese momento, ¿no? Ese es el cierre. Eh, Acá les decía, ¿no? Cada rombito es un hito, ¿no? Y acá se verifican todo lo logrado en la fase previa, ¿de acuerdo? Este es un enfoque predictivo, tradicional o en cascada. Eh, Acá vamos a ver un enfoque híbrido, ¿ya? Este es un enfoque híbrido. ¿De qué manera? Miren, acá como dices en el cuadrito, este es un modelo de enfoque incremental, ¿ya? Con 3 iteraciones, ¿ya? Y a esto le decimos, cada versión posterior añade funcionalidad a la versión inicial. ¿Qué quiere decir? Empiezo el proyecto, conceptualizo, no entiendo el proyecto, no todavía las necesidades porque no están claras, pero entiendo más o menos hacia dónde quiere llegar el cliente y lo que tengo que utilizar para poder ser fino en esa toma de requerimientos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me dicen, quiero que me construyas un auto, o sea, un auto personalizado. Ah, perfecto. En mi mente ya sé que quiero un auto. Un auto necesita un motor, necesita un chasis, necesita un timón, necesita los frenos, los asientos, etcétera. Ya en mi cabeza sé hacia dónde quiero llegar, pero no sé, oye, qué color lo quiere, de qué material lo quiere, de cuánto de velocidad quiere. Entonces ya son temas más pequeños, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Para llegar al entregable final lo voy a dividir en 3 iteraciones, ¿sí? 3 iteraciones. Y en cada iteración yo voy a entregar algo, ¿sí? Entonces, cada iteración va a tener que su plan, su diseño y su construcción. Acá al terminar la construcción, yo muestro lo que he generado en toda esta primera fase, que como les menciono, esta fase se le dice un sprint, ¿sí? Es un sprint. Listo, termino, ya obtuve la conformidad del cliente, empiezo con estas mismas etapas la construcción del segundo sprint. Termino, igualmente lo entrego y empiezo el tercer sprint. Termino el tercer sprint y ya hago el cierre final de todo el proyecto. Como dice, cada versión posterior, es decir, este sprint 2, por ejemplo, ya puede contener funcionalidades adicionales que salieron en el sprint anterior. Puede, pero acá hay que priorizarlos. Oye, en realidad lo que acá tú has querido que se cambie y no lo logramos hacer por tiempos, ¿de verdad quieres que se añada acá? ¿Tiene más prioridad que lo ya planificado? Ahí nos dirán. Y nosotros también mencionaremos si es que esto nos mueve en los tiempos. De repente ya no acabamos en un año, sino en un año y medio. Y ya no cuesta $10,000, ahora cuesta $12,000. Entonces, ahí es donde se negocia y se ve si es que se incorpora o no lo que ha salido en el sprint anterior. ¿De acuerdo? Eh, este es ya un modelo totalmente adaptativo, ¿ya? Este es un modelo totalmente adaptativo. Y el ejemplo que les voy a mostrar acá es desde la metodología Scrum, ¿sí? Desde la metodología Scrum. ¿Qué es lo que se hace en una metodología Scrum? Perfecto, les explico. Acá tenemos 3 iteraciones o 3 sprints, tal como lo menciona. En el Scrum, sí o sí te dice que cada sprint como máximo debe tener de 1 a 4 semanas. No puede pasar de 4 semanas, ¿ya? Entonces yo tengo que ser lo debidamente hábil para dar entregables cada 4 semanas. ¿Ya? Acá debo colocar los requerimientos que me van a permitir llegar a ese objetivo. ¿Cómo empiezo? Empiezo, bueno, antes de toda la ejecución de estos sprints, defino la visión del proyecto y del producto. Una visión, algo general, ¿de acuerdo?
¿Y con qué empiezo? Con una planificación. A esta planificación se le llama sprint planning, ¿ya? Se le llama la planificación del sprint 1, ¿ya? Empiezo, continúo, ¿ya? Y cuando termino, hago la revisión de ese sprint. Esa revisión se le llama sprint review, ¿ya? Que es la revisión del incremento que sale de toda esta iteración. En esta revisión ya se da retroalimentación, es decir, qué cosas han pasado de una manera correcta, qué cosas debemos mejorar, ¿no? Qué cosas en realidad están saliendo riesgos hacia adelante y actualizamos la lista de trabajo pendiente, porque como les digo, puede quedarse algo sin terminar, sea porque nos faltó tiempo o sea también porque hay nuevos cambios, ¿sí? Tengo que actualizar esa lista. Esa lista la repriorizo y digo lo que les mencionaba en la parte anterior. Y podamos tener los requerimientos priorizados teniendo en cuenta los nuevos que están saliendo. Asimismo, esto se realiza en el último día del mes, por ejemplo. Digamos que es un sprint de un mes, de 4 semanas. Esto se realiza digamos, el mes tiene 30 días. El 29 ya debería estar teniendo mi sprint review. Y el 30 tengo, el último día del mes, tengo mi sprint retrospectiva. ¿Qué es esto? Es una reunión de retrospectiva, donde a todo lo que salió en la reunión anterior, yo le pongo soluciones o mejoras para que eso no nos vuelva a pasar en las siguientes iteraciones. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo en cada iteración. Planifico, termino, sprint review para revisar los resultados, mi retrospectiva para revisar las mejoras, y justamente estas reuniones de retrospectivas nos permiten avanzar mejor en los siguientes sprints, porque ya no cometemos los mismos errores, ¿sí? Entonces, este es un método, esto es bajo la metodología ágil o adaptativa llamada Scrum. ¿De acuerdo? Es la más utilizada dentro de las metodologías ágiles. Scrum. ¿De acuerdo? Y con esto estamos terminando la parte de enfoque y desarrollo y ciclo de vida. ¿Ya? Ahora vamos a dar paso a la siguiente lámina. Listo. Permítanme. Uy, ahí, se había corrido hasta ahí. Ok. Nos hemos quedado en el 3, ¿no? En el dominio de desempeño 3, que es el enfoque, ¿no? Segundo. Ya, listo. Lo que vamos a revisar ahora es el cuarto dominio de desempeño, que es la planificación. ¿Ya? Cómo yo planifico, los criterios que debo tener en consideración para una correcta planificación. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ponerle un modo presentación. Listo. Ya. ¿Qué tenemos? A ver, a nivel de la planificación, es importante preguntarnos qué es planificar y qué variables influyen a esa planificación. Veamos, el propósito de la planificación es desarrollar proactivamente y progresivamente un enfoque para crear los entregables del proyecto y lograr los resultados deseados, ¿sí? Proactivo, o sea, en conjunto, no lo planifica solo una persona, tiene que ser proactivo, creativo también, y progresivo dependiendo el enfoque, ¿no? Si, por ejemplo, es un enfoque predictivo, sabemos que ahí no es tan progresivo, tengo que planificar desde el inicio. Pero si es un enfoque adaptativo, sí, en cada sprint, en cada iteración, yo puedo planificar, ¿sí? La cantidad de tiempo dedicado a la planificación, tanto por adelantado como durante todo el proyecto, debería ser suficiente para avanzar de manera adecuada. Acá ya estamos hablando de uno de los factores o variables, que es el tiempo, ¿ya? Pero no debe estar más detallado de lo necesario, puesto que puede haber ciertos cambios y así no malgastamos el tiempo en la planificación. Acá también están los pros y los contras de un enfoque u otro, ¿no? Si yo utilizo el predictivo, yo al inicio voy a tener reuniones bien extensas para armar ese plan.
porque ya no lo voy a cambiar y tengo que ser lo más fino posible. En cambio, en una metodología ágil, yo planifico, pero por pequeñas partes. Y siempre teniendo la experiencia del sprint anterior. Entonces, mi planificación cada vez va a ser más fina. ¿Ok? ¿Ok? Cada proyecto es único y por lo tanto la cantidad, el momento y la frecuencia de la planificación varía. A ver, si bien es cierto, cada proyecto tiene sus propias variantes, su propio enfoque, sí, por experiencia les menciono de que cuando tú planificas, muchas veces para poder hacer ello, te basas en proyectos similares, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer una estimación en base a ello, ¿ya? Así que son únicos, sí, pero para la estimación, y ahorita hacia adelante vamos a ver temas de estimación, de tiempos, cuánto tiempo me va a tomar, utilizo proyectos similares y que ya haya ejecutado o gestionado en el tiempo, ¿de acuerdo? Eh, los equipos de proyecto utilizan artefactos de planificación para confirmar las expectativas de los interesados y proporcionarles información de tal manera que haya alineamiento entre los interesados y el proyecto. Eso es cierto, o sea, y sobre todo, los de enfoque predictivo te dan esos entregables, esos artefactos, esa documentación que me permite tener bien mapeadas las expectativas del interesado y que en la medida que yo vaya avanzando, el cliente pueda ir poniendo check, ¿no? Hacia todo lo que ha pedido. ¿De acuerdo? Ya. Dentro de la planificación tenemos que revisar dos factores importantes, el tema de entrega y el tema de alcance. ¿Cómo planificamos la entrega en función del enfoque de desarrollo, sea predictivo, híbrido o ágil, ya, o adaptativo? Acá se me borró el título. Dice, la planificación comienza, ¿de acuerdo? Con la comprensión del caso de negocio. Eso ya lo vimos, ¿no? Siempre hay que entender primero el caso de negocio, los requisitos de los interesados, el alcance del proyecto y del producto. ¿A qué nos referimos con alcance de proyecto y con alcance de producto? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. En la parte inferior tenemos justamente las diferencias. El alcance del producto consta de las características y funciones de un producto, ¿sí? Aquellos que me van a permitir evaluar la calidad del producto. El alcance del proyecto es todo el trabajo que yo debo realizar para entregar ese producto, ya, servicio o resultado con las funciones, con los requisitos y características que se especificaron en el inicio. Entonces, hay una diferencia entre lo que es alcance del proyecto y alcance del producto. ¿Sí? Por el lado predictivo, importante considerar que se planifica por adelantado, ¿no? Lo que ya hemos venido reiterando, indicando los entregables de alto nivel del proyecto y se descomponen en un mayor detalle. Se suele emplear una declaración del alcance y la estructura de desglose del trabajo, los conocidos EDTs. Esta terminología de EDT lo van a escuchar siempre cuando hay planificación de proyectos. Siempre te van a pedir, oye, ¿me das tu EDT? ¿Ya hiciste tu EDT? El EDT es un desglose de actividades, nada más. No tengo otro factor o otra variable inmersa dentro actividades. Por ejemplo, para construir una casa, yo tengo 5 bloques. Primero, el bloque de la gestión del proyecto o el inicio. Tengo el diseño, tengo la estructura, los suministros a utilizar y el cierre final de la vivienda. Lo que está en la parte superior se le conoce como fases. ¿Ya? Lo he dividido en 5 fases la construcción de mi casa. La primera fase va a tener paquetes de trabajo. Primero tengo que generar el acta de constitución, ¿sí? Es decir, colocar ahí el objetivo del proyecto, colocar ahí los riesgos del proyecto y otros que me permitan dar por iniciado el proyecto. También el nombre del project manager, ¿sí? Dentro de la gestión del proyecto también tengo un paquete de trabajo. Otro que es la dirección y gestionar, la supervisión y el control y el cierre. Cada uno de estos va a tener su propia documentación. A nivel de diseño, tengo que realizar los planos, tengo que diseñar los suministros, ¿sí? Ya en la estructura,
Comienzo con la excavación, comienzo con el asentamiento del terreno, construyo los pilares y las paredes. A nivel de suministros, lo relacionado al eléctrico, lo relacionado al agua, lo relacionado al gas y lo relacionado a telecomunicaciones. Y por último tenemos el cierre de la vivienda, ¿ya? Que básicamente es ya el encubrimiento final, ¿no? Los retoques, que son los tejados, la pintura, las ventanas. Yo acá todavía no estoy diciendo cuánto tiempo va a tomar cada uno. ¿Es secuencial o hay una dependencia? No estoy llegando a eso, solo estoy mapeando mis actividades. Por el lado del adaptativo, el adaptativo lo que vamos a tener no son fases, son épicas. Las fases son reemplazadas por épicas. Dentro de las épicas vamos a tener historiales de usuario. ¿Qué son los historiales de usuario? Son los requerimientos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Para cumplir la característica 1 dentro de esta épica, necesito 3 requerimientos y cada requerimiento va a tener su detalle. A ese detalle de cada requerimiento se le llama historial de usuario. Y lo mismo para cubrir la característica 2 de esta épica y las que sean necesarias, ¿sí? Los equipos de proyecto planifican el trabajo basados en el concepto del último momento responsable. Este enfoque aplaza una decisión para permitir que el equipo de proyecto tome en consideración múltiples opciones hasta que el coste de un nuevo aplazamiento exceda el beneficio. ¿Qué pasa? O sea, todo este paquete, en principio, una épica va a estar compuesta de más de un sprint, ¿ya? Cada sprint va a tener una característica y el cumplimiento de estas épicas o de estos sprints debe exceder el beneficio hacia el cliente. Por lo tanto, va a contar con un objetivo, con una característica, y cada historial de usuario va a permitirnos cumplir ese objetivo. ¿De acuerdo? Luego tenemos, bueno, la característica 2 de la misma forma, ¿no? Acá vemos estimación, justo lo que les decía, ¿no? La estimación. La planificación implica desarrollar estimaciones del esfuerzo laboral. ¿Cuánto va a durar? Los costos, las personas, qué recursos necesito, qué recursos físicos, ¿no? A nivel de infraestructura u otros. Pueden cambiar estos, puede cambiar en función de la información y las circunstancias. Puede cambiar. La fase del proyecto en el ciclo de vida tiene impacto sobre 4 aspectos asociados a la estimación. Eso es correcto, ¿ya? La fase del proyecto que nos encontremos en el ciclo de vida tiene impacto sobre 4 aspectos asociados a la estimación. Primero, ni precisión ni exactitud. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? No tengo precisión. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que cada requisito está disperso. Yo necesito tener precisión. ¿Ya? Exactitud. No sé en realidad dónde corresponde cada uno de ellos. ¿Ya? Es más, antes de entrar a estos 4, primero vamos a entender los conceptos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos 4 aspectos? El rango. El rango son los tiempos. Las estimaciones tienden a tener un amplio rango al comienzo del proyecto. Sí, normalmente yo estimo, pero pueden tener un desfase del 25 al 75%, o sea, no es exacto. Yo digo, esa actividad me va a tomar, o ese historial de usuario me va a tomar 5 días. En realidad esos 5 días están con una poca probabilidad porque puede variar hasta el 75%. Esos 5 días se puede tornar en 8 días, ¿ya? Y sobre todo eso pasa cuando no hay mucha información sobre el alcance del proyecto, sobre todo para los proyectos ágiles, ¿no? Porque no conozco mucho el alcance. Los proyectos que están muy avanzados en su ciclo de vida pueden tener un rango estimado de -5 a 10. Lo que pasa es de que al inicio del proyecto, ya, mi rango de incertidumbre es mayor porque recién estoy empezando, no sé exactamente el alcance, entonces toda la estimación que yo haga ya hemos visto que va a estar entre el -25 al más 75%. Pero cuando ya estoy llegando hacia el final del proyecto, ya tengo las cosas más claras, ¿no? Entonces ahí la desviación o el rango es menor. Puede ir desde el -5 hasta el 10% positivo.
¿sí? En este grafiquito lo que tenemos es el tiempo versus la estimación. La estimación, como se dan cuenta, ¿no? Empieza con una considerable incertidumbre, pero en el tiempo estas se van achicando hasta que prácticamente no debo tener ninguna desviación a nivel de la estimación en tiempos y por lo tanto es cero, ¿sí? La exactitud se refiere al rango de valores. Cuanto menor sea la exactitud, mayor será el rango potencial de los valores. ¿Ya? Mientras soy más exacto, ¿ya? El rango va a ser mayor. Una estimación al comienzo del proyecto tendrá menos precisión que uno que se desarrolla a mitad del proyecto. Correcto. Precisión. La precisión se refiere al grado de exactitud asociado con la estimación. ¿Sí? ¿Qué tan exacto soy? ¿Qué tan preciso soy? Confianza. La experiencia trabajando en un proyecto anterior y similar puede ayudar con el nivel de confianza requerido. Lo que les decía, ¿no? La confianza en estricto me va a permitir ya poder tener estimaciones más exactas, ¿sí? Para los componentes tecnológicos nuevos y en evolución se espera que la confianza en los estimados sea baja. ¿Ya? Lo que pasa es que son nuevas tecnologías, casi nadie las ha usado. Entonces, la confianza de mi estimación no va a ser tan alta, puede fallar. Y ahora sí viendo los gráficos, ¿no? Acá no estoy siendo tan preciso ni exacto, por eso hay una dispersión dentro de sus eh, tanto a nivel de todos los ciclos, como también a nivel de la distancia entre estos. Cada puntito es un requisito, ¿ya? Y el rojito es, digamos, el escenario ideal de estimación. Todos deberían estar rodeados de ello, ¿ya? Pero acá está disperso y está en diferentes ciclos. Entonces, para este tipo de casos, el proyecto no tiene precisión ni exactitud. Precisión sin exactitud. La exactitud es qué tan cerca de esto estoy. Entonces, está dispersa la exactitud, ¿sí? Está disperso. O sea, no tiene exactitud, pero sí es más preciso porque están más agrupaditos. O sea, yo puedo ser preciso, pero no soy tan exacto. Exactitud sin precisión, ¿ya? Como ven, están más cercano al rojito, ¿no? Son más exactos, pero no tienen precisión porque están dispersos todavía, ¿sí? Exactitud y precisión, bueno, todos acá apuntando hacia el objetivo principal, ¿no? Ese es un poco cómo yo puedo estimar. Esa estimación se vuelca en un entregable que se llama cronograma. Un cronograma es un modelo para ejecutar las actividades del proyecto que incluye duraciones, ese es un factor de los cronogramas, cuánto va a durar, las dependencias entre las diferentes actividades y demás información de planificación. Preguntémonos, ¿cómo planificamos el cronograma en un enfoque predictivo? Primero, descomponemos el alcance de todo el proyecto en actividades específicas, que como ya vimos en una de las láminas anteriores, a eso se le llama EDT, ¿no? Es el desglose de actividades, ¿no? El listado de actividades, tal como lo menciona acá. Fase 1 va a tener un paquete de trabajo y ese paquete de trabajo ya hay una subdivisión de actividades. En el EDT yo llegaba solo hasta los paquetes de trabajo, ¿recuerdan? Pero ya en esta parte, este paquete lo desgloso en actividades. Soy más fino, más detallado. Luego, lo que voy a hacer es secuenciar las actividades. ¿Qué quiere decir eso? A ver, veamos en este ejemplo. Inicio con la actividad A. Luego de la actividad A, me doy cuenta de que yo puedo dividirlo en dos actividades y que estas actividades pueden ser paralelas, o sea, pueden ser comenzadas de manera en el mismo tiempo. Pero obviamente, si yo voy a trabajar así, voy a necesitar dos recursos, ¿no? Porque acá estoy con un recurso y acá al dividirlo, puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, gano tiempo, pero necesito un recurso más, ¿sí? Ahí es donde empiezo yo a considerar los criterios del proyecto, porque el proyecto me puede decir el jefe, el dueño del proyecto me dice, ¿no sabes qué? Yo necesito un proyecto que cueste lo menos posible.
Pero otro puede decir, yo necesito un proyecto que tome poco tiempo. Para aquellos que toman poco tiempo, sin duda alguna, es mejor hacer tareas en paralelo. Ya con más recursos hago más y en menos tiempo. Pero para los proyectos que dicen necesito menos costo, utilizar este enfoque en paralelo es más inversión. Por lo tanto, es mejor hacerlo de manera secuencial. Entonces, acá el B y el C. Para poder hacer yo el F, necesito que termine el B y necesito que termine el C. ¿Sí? Luego del B, si acaba el B solito, yo sí puedo hacer el D. Acabo el D, puedo hacer el E. Y con el E y el F puedo finalmente llegar al cierre del proyecto. ¿Ok? Luego, ya teniendo la secuencialidad, viene un tercer paso. Ese tercer paso básicamente es la estimación del esfuerzo, la duración, las personas y los recursos físicos necesarios para cada una de estas actividades. Cada una de estas bolitas ya va a tener el tiempo, ya va a tener la cantidad de personas y qué recursos necesito. De repente necesito 2 laptops. Ah, ok, 2 laptops, ¿sí? Luego viene la asignación de personas y recursos, actividades en función de la disponibilidad. Ok, acá yo dije, necesito una persona, acá 2. Listo, yo voy a ver quiénes están disponibles para ya asignarlo. A lo va a hacer Frank, B lo va a hacer María, C lo va a hacer Juan. Ok, ya empiezo a asignar cada uno de estos, ¿sí? Ese es en la siguiente actividad. Y por último, tenemos la creación ya de un cronograma y empiezo a ajustar en ese cronograma las estimaciones y los recursos que se logre convenir. Este cuadrito de acá lo que nos muestra es un diagrama de Gantt. ¿Qué es el diagrama de Gantt? Es un diagrama de actividades detalladas que no son otra cosa que un cronograma. Solo a nivel de estructura. Por este lado, yo tengo la lista de actividades. ¿Listo? Por este lado, de acá, yo tengo la cantidad o el esfuerzo que cada uno tiene. Y de acuerdo a si yo le puse si son dependientes o no, como ven, hacia este grafiquito me dice, ¿no? Este es el tiempo de esta actividad y cada una son secuenciales. Termina una, empieza la otra, termina la una, empieza la otra, termina. Acá no estoy haciendo, por ejemplo, actividades en paralelo, estoy haciendo actividades secuenciales. Entonces, lo más seguro es que solo tengo un recurso, ¿sí? Por eso no hay actividades en paralelo. ¿Cómo se genera? Hay herramientas para generar estos cronogramas. Les voy a colocar en el chat cuáles son los principales, ¿ya? Los principales, disculpa. Los principales son los siguientes. Para hacer diagramas o cronogramas, tenemos lo que es el Microsoft Project. Esa imagen que yo he sacado es de Microsoft Project, ¿de acuerdo? Esto, también tenemos lo que es Jira. Este Jira sobre todo nos sirve para planificar proyectos adaptativos. El Microsoft Project más es para proyectos predictivos. Ya, también existe el Primavera. El Primavera lo puedo utilizar para los dos. Y hoy en día una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda generando cronogramas es el Notion. Este es IA, ¿ya? Ese Notion, tú creas tus propios, de una manera muy fácil, tú creas la manera de cómo crear, disculpen, ustedes crean la manera de cómo quieren que se muestre su cronograma. No es tan duro como estas otras tres. Ya estas otras tres ya están diseñadas, tú tienes que utilizar sus funcionalidades. Acá en el Notion tú creas tus funcionalidades, cómo quieres que se muestren, cuáles deberían ser los criterios a seguir. Todo ello tú los creas y los creas de una manera muy fácil. No necesitas saber programación ni nada, sino el uso solo de la herramienta. Eso es, esta herramienta, la verdad les digo, es muy, muy, muy interesante, el Notion. ¿De acuerdo? Quiero mostrarles, ¿alguna vez, chicos, alguno de ustedes ha visto el Microsoft Project? ¿Alguien ha visto el Microsoft Project?
Si alguien lo ha visto, alce la mano. Ahí tenemos a Ronald. ¿Alguien más? Ariana no. John sí, sí lo ha visto. Ok, el resto, tenemos a Ronald, tenemos a John. El resto ha utilizado el Project, por ejemplo. No, no. Ok, la mayoría no lo ha utilizado. Solo voy a mostrarles, ya, aprovechando el espacio, voy a mostrarles cómo es el Project. A ver, vamos a ver algo que ya hice. Ah, ya, miren, por ejemplo, este es un proyecto que yo... eh, mm, ya. Este es un proyecto ejemplo nada más, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, tenemos el nombre de la tarea, ¿de acuerdo? Acá está el nombre de la tarea. Si cada una de estas actividades tiene subactividades, yo hago lo que hice acá en la 5, ¿ve? En la 5 por dentro, tiene dos actividades. Y así lo puedo ir desglosando. Acá yo pongo la duración, la estimación, y acá las fechas, ¿no? ¿Cuándo comienza? Basta que yo ponga la duración y cuándo comienza, la fecha fin se calcula por sí sola, ¿ya? Acá viene predecesoras, es decir, secuencias. Yo para empezar la actividad 2, ¿no? De la fila 2, necesito que se ejecute la fila 1. Para empezar la 3, necesito que se termine la 2, y así consecutivamente. Por este lado, yo comienzo a poner el nombre de los recursos. Yo por ahora no tengo el nombre exacto, simplemente lo he puesto por rol. Necesito el ingeniero de sistemas, gente de contabilidad, de administración, de finanzas y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos finalmente es este diagrama de Gantt o mi cronograma. ¿De acuerdo? Que ahí me muestra por fechas más o menos cuánto me toma cada uno. El tema de paralelo, por ejemplo, podría ser de esta manera, ¿ya? Yo digo que acá esta actividad 4 arranca con la 3. Ah, ya. Digo ahora también que esta actividad 6, la 6 también va a arrancar con la 3. No necesito que acabe ni la 4 ni la 5. Basta que termine la 3, yo ya puedo también avanzar acá. Entonces le pongo 3. Mírenme, ¿se dan cuenta el cambio en el diagrama de Gantt? El 7 empezaba por acá, ¿sí? Y miren hasta cuándo tomaba. Tomaba hasta diciembre del 2024. Pero si yo acá digo, oye, estoy analizando lo mejor y esto puedo yo optimizarlo y comenzarlo en el 3, miren, ¿cuándo estaría acabando? Casi septiembre. Sí, estaría acabando casi septiembre. Ahora, claro, para poder ejecutar de esta forma, yo necesito trabajar en paralelo y seguramente voy a necesitar más de un recurso. ¿Ok? Entonces, esto es la herramienta de Microsoft Project. Tiene un montón de utilidades, ya funciones. Yo, por ejemplo, acá, ya, también puedo colocar el costo de cuánto cuesta cada una de estas actividades, ¿no? Para sacar presupuestos. Y acá puedo añadir diferentes columnas más, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero avanzar, quiero ver el avance en el trayecto para hacerle seguimiento, el porcentaje avanzado del proyecto. Ya puedo ver acumulación de costos fijos, puedo ver si la actividad ha sido bloqueada o no, ya, y así un montón de herramientas que me permiten tener mi cronograma debidamente pues planificado. ¿De acuerdo? Eso es el proyecto, ¿sí? Quería igual mostrarles como tal. ¿Qué les parece el proyecto? ¿Interesante, chicos? Perfecto. Sí, sí, es muy interesante. Puedes poner, por ejemplo, semáforos de alerta, o sea, cuando ya está llegando, por ejemplo, ¿no? La actividad 1 debería acabar mañana, ¿ya? Mañana 6 de febrero. Y al día de hoy, yo ya debería estar en un 90% de avance, ¿sí? A un 90% de avance. Pero veo de que en realidad está a un 50%.
Entonces, ahí esa actividad me podría empezar a salir en un rojito, en un semáforo rojo. Oye, esto está en el peligro, no vas a llegar, haz algo, ¿no? Entonces, me va avisando como para yo como project manager tener la posibilidad de poder tomar alguna acción correspondiente, ¿ok? Entonces, para ello nos sirve el project. Sigamos, chicos. A ver, ya. ¿Cómo planificamos el cronograma en un enfoque adaptativo? Ya hace un momento hemos visto en un enfoque predictivo, ¿cierto? De manera secuencial. Acá esta es una manera de hacerlo de manera, esta es una forma, disculpen la redundancia, ¿ya? De hacerlo de manera incremental. ¿Cómo así? ¿Ya? Primero vamos a tener versiones, ¿ya? La visión del producto impulsa la hoja de ruta del mismo y este impulsa los planes de liberación. Es decir, cada una de las versiones, ya cada una de las versiones va a tener un plan de liberación, un plan de entrega, ¿ya? Por ejemplo, la versión uno me va a decir, el plan de liberación a alto nivel establece las iteraciones de los sprints. Cada uno de estos va a ser un sprint. Entonces, para poder cumplir la liberación de mi versión uno, yo necesito 4 sprints o 4 iteraciones. Cada iteración va a tener que producir un incremento que añada valor de negocio para los interesados. Cada uno debe generar un valor, puede ser usado. Asimismo, cada iteración, ¿ya? ¿Qué va a tener? Los planes de iteración programan el desarrollo de las características. Cada iteración va a tener un plan de iteración, que va a tener historiales de usuario que cumplan una característica en particular. Y para yo poder cubrir esta característica, voy a tener estas 3 actividades. Cada actividad me va a tomar respectivamente 5 horas, 8 horas y 4 horas. ¿Sí? Llego a ese nivel de granularidad. ¿Ya? Se seleccionan las características priorizadas por historial de usuario. ¿Sí? Cada historial de usuario debe cumplir una característica prioritaria. Estas tareas o actividades sirven para entregar estos historiales de usuario. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de armar. ¿Podría también esto armarse en un proyecto? Sí, sí, yo es más, yo utilizo el Notion y el Project. En algunos casos utilicé Gira para metodologías ágiles, pero me resulta más cómodo el Project, será porque ya lo he venido usando mucho tiempo, o el Notion cuando quiero algo más personalizado, ¿ya? Así que, ¿esto puedo hacerlo? Sí, creo una versión. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren, rapidito acá les muestro, ¿ya? Vamos acá, vamos a poner acá, ¿ya? Por ejemplo, pongo versión uno, ¿sí? Pongo versión uno, ¿listo? Dentro de esta versión uno estamos diciendo que vamos a tener 4 iteraciones o 4 sprints. Entonces pongo sprint uno, sprint 2, sprint 3, sprint 4, ¿de acuerdo? Y estos forman parte de la versión uno, ¿sí? Ya está dentro, ¿eh? Están adentro. Ahora, dentro de cada sprint existen historiales de usuario. Esta iteración uno tiene 3 historiales de usuario. Ok. Entonces acá inserto 3 filas, insertar tarea, y en sprint uno voy a colocar historial de usuario uno, historial de usuario 2, historial de usuario 3. Estos 3, ¿sí? Forman parte dentro del sprint uno. Ahora, para poder cumplir el sprint uno, yo tengo 3 actividades. Ah, de acuerdo. Tengo 3 actividades. Entonces, desplazo, ya, acá inserto 3 actividades y la primera va a ser tarea uno, ¿no? Tarea uno, tarea 2 y tarea 3. ¿De acuerdo? Estas están dentro, ¿no? Entonces selecciono y las pongo acá para ponerlas adentro. ¿Sí? Entonces, y acá coloco los tiempos, ¿no?
La tarea uno, ¿cuánto dice que me va a tomar? 5, 8 y 4. Ah, ya. Acá esto está en días, podemos ponerlo en horas también. Ya, esto se configura ya, de tal manera que yo pueda colocar si lo quiero en horas o días. ¿Ya? Digamos que son días, ¿ya? 5, 8 y 4. Entonces pongo acá 5, 8 y 4. ¿Ya? Y que sean secuenciales. Ah, ya, perfecto. Entonces, este va a iniciar, bueno, acá estamos con una fecha pasada, pero digamos que es día de hoy, ¿ya? Hay que cambiarlo, ¿no? Para cambiar simplemente acá muevo hasta, hacia la fecha actual. Pero digamos que esta tarea 2 va a ser después de la tarea uno y la tarea 3 después de la tarea 2. Entonces acá en predecesoras coloco 23, ¿no? Y esta coloco en 24. Ya prácticamente en la cabecera ya me dice que va a tomar 17 días este historial de usuario uno. Y justamente, pues, ¿no? Tenemos 8 más 5, 13 más 4, 17. Y así esto se va actualizando. Entonces sí puedo también manejarlo como sprints, de manera ágil, ¿no? Acá coloco control C y de repente coloco la versión 2, ¿sí? Coloco ahí y acá coloco la versión 2. Esta es la versión 2. Y que va a tener sus propios sprints, sus propias cosas, ¿no? Entonces, miren, ¿ve? Ahí va quedando ya cómo están los sprints correspondientes. ¿De acuerdo? También se puede utilizar el project para ello. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Les resulta interesante? Todo bien. Perfecto, Ariana, gracias. Ana, Félix, perfecto. El project, chicos, es una herramienta de Microsoft. Cuando ustedes se instalen el Microsoft Office, traten de instalarse el paquete completo. En el paquete completo viene Word, Office, Excel, PowerPoint, ¿no? También viene Project y viene Visio. Visio es, por ejemplo, para diagramas de flujo, para hacer gestión de procesos. Y hay Project para gestión de proyectos. ¿Ok? Listo. Sigamos. Otra parte dentro de la planificación es el presupuesto, ¿no? Para poder costear las actividades, justamente hay técnicas para poder realizar ello, ¿ya? Se agregan las estimaciones de costes para desarrollar la línea base de costes. Recuerdan que cuando estaba yo generando el proyecto, había una columna de costos, ahí se va colocando los costos. Y cuando yo termino mapear todos los costos de todas las actividades, a ese momento se le dice línea base. Es mi base de costos. Si en el tiempo, por ejemplo, para la actividad A, acá voy a colocar, por ejemplo, este costaba 800 euros. Ahí se cambia, la moneda se cambia, chicos, así que no hay ningún problema. Ya, esto costaba 400, esto costaba 100. Ah, perfecto. Y así para cada uno. Yo ya cuando digamos que acá está cada uno ya con sus montos, al inicio, cuando presento mi plan de trabajo, a estos costos se le va a llamar línea base de costos, ¿ya? Pero pasa el tiempo y de alguna manera digo, oye, estos 800 en realidad me terminó costando 1000, ¿ya? Entonces, ¿por qué me sirve la línea base? Porque siempre va a ser un termómetro para ver cuánto me estoy desviando. Oye, ya me estoy desviando en 200, pero ¿sabes qué? Acá este 400 en buena hora lo hicimos con 100. Ah, mira, ya me estoy ahorrando 100 en relación a la línea base de costos. Así como hay línea base de costos, existe línea base de tiempos, ¿ya? ¿Dónde está? Acá está, ¿verdad? Establecer línea base. En la parte de proyecto, programación, acá dices establecer línea base, ¿ya? Y la línea base justamente la colocas en la medida que tú quieras ya formalizar la generación de tu plan, ¿ya? Entonces, esta línea base se guarda y en el trayecto, acá hay reportería, por ejemplo, informes. Dentro de informes, yo saco un informe de costos.
y estos costos lo puedo sacar en función a mi línea base de costos. Ahí me va a decir qué tan desfasado estoy, en qué actividad me costó más, en qué actividad me costó menos. Entonces yo puedo utilizar este informe para poder comparar en relación a mi línea base de costos y también tengo mi línea base de tiempos. ¿Ok? A eso nos referimos con línea base de costos. La línea base de costos a menudo es distribuida a través del cronograma, lo que les acabo de mostrar, para reflejar cuándo se incurrirá en los costes, ¿no? Porque en la medida que van avanzando, los costos se van ejecutando, ¿sí? No es que yo desde el inicio gasto todo. En algunos casos sí, ¿no? Cuando me dicen, oye, empecemos con un 60%, ¿ya? Ah, ok, en esos casos sí. ¿Ya? Eh, las reservas para contingencias se ponen aparte para implementar una respuesta a los riesgos conocidos o para responder a eventos de riesgo en caso que ocurran. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando, por ejemplo, ya costeé, ya hice mi presupuesto, ¿no? Eh, acá se aplica Pareto, el 80-20. No sé si han escuchado, el 80-20. ¿Qué quiere decir? Me salió, por ejemplo, $1,000 mi proyecto. ¿Ya? Es un número cualquiera, $1,000. ¿Ya? Puse por actividad, puse cuánto, y al final suma $1,000. Lo que yo tengo que hacer es reservar el 20% de ello para contingencias, es decir, $200 debería reservar en ese proyecto, ¿sí? Esos $200, obviamente yo tengo que brindar justificación en la medida que yo los vaya usando. Justo por eso cuando vimos, ¿no? Oye, esta actividad estaba para 1,000, le puse luego 1,200. Ah, ya tengo una bolsa de 200, ya me comí esos 200, ya no podría gastar más. Más bien, si puedo ahorrar, mejor. Siempre el Project Manager tiene que estar viendo esos costos, porque de lo contrario, chicos, vamos a volar en el cumplimiento de ese presupuesto. Las reservas de gestión se ponen aparte para actividades inesperadas, riesgos desconocidos relacionados con el trabajo dentro del alcance, dependiendo de las políticas de la organización y la estructura organizacional. Las reservas de gestión pueden ser administradas por el proyecto, el patrocinador, el dueño del producto, la PMO o a nivel de programa y portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Sí o sí, en todos los proyectos tiene que haber una reserva de contingencias. Son muy pocas empresas que te aceptan también tener una reserva de gestión. ¿Qué quiere decir esa reserva de gestión? A veces, como project managers, para motivar al equipo, por ejemplo, es un proyecto de un año, ¿ya? Yo en el mes 8 planifico tener una reunión, un compartir con todo mi equipo para motivarlos de repente en relación a seguir adelante. Tengo que ahí presupuestar el costo del compartir. Tal vez es un after office, ¿no? Tengo que ponerlo. O también cumpleaños. Vamos a celebrar los cumpleaños de todos. Y eso lo va a cubrir el proyecto. Ah, es una reserva de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, muy pocas empresas te dicen también haz una reserva de gestión. Y normalmente es también el 20% de todo el proyecto. O sea, tendríamos 40% reservado, pero cada uno con fines diferentes. ¿De acuerdo? Con fines diferentes. Eh, acá vemos, ¿eh? Estimaciones de costos de trabajos. Ya son todas estas estimaciones que hicimos por grupo de actividades. Luego, lo que yo hago es, a esto le pongo mi línea base, ¿no? Es mi línea base de costos, todo lo que está a la derecha. Le reservo la contingencia. Cuando yo ya reservo la contingencia más la línea base de costos, estamos hablando de el presupuesto del proyecto. A este presupuesto del proyecto le pongo una reserva de gestión. En esta reserva de gestión también puede darse el caso de que, por ejemplo, ¿no? A mí les cuento un caso. En el COVID tenía un líder de migración en la ejecución o construcción de un aplicativo. Tenía un líder de migración de datos. Lamentablemente, a raíz del COVID, falleció justo en plena ejecución. Le dio COVID y falleció mi compañero. Entonces, ante eso,
obviamente ante el dolor y todo que conllevaba el tema, teníamos que seguir y tuve que contratar a otro recurso, ¿ya? Porque no teníamos en la empresa, tenía que contratarlo, digamos, a tiempo récord. Y de repente ustedes me dirán, sí, pero ya la persona que estabas trabajando ya no está, entonces puedes cubrirlo con ese costo inicial. Sí, lo que pasa es de que teníamos una urgencia y encontrar buenos recursos con urgencia es muy difícil y cuesta más. Entonces, este nuevo recurso me costó más y para eso también se utiliza. Cuando yo uno entonces, uno reserva de gestión y el presupuesto, finalmente es el monto total del proyecto. ¿De acuerdo? Ah, importante mencionarles algo. ¿Ustedes saben lo que significa CAPEX y OPEX? Voy a colocar por acá. ¿Saben lo que significa CAPEX y OPEX? ¿Alguien ha escuchado esos términos y conoce qué son o de repente solo los ha escuchado? CAPEX y OPEX. ¿Nadie? Ok, gracias Ronald. Ronald, tú siempre respondiendo a las preguntas. Muchas gracias. Carmen, Ana también, Carmen también, sí, ya voy recordando sus nombres. John igual, gracias por siempre participar. Alejandra, no lo han escuchado. Perfecto, no hay ningún problema, les explico. Gracias, gracias, me alegra mucho cuando participan y responden, chicos. CAPEX y OPEX. Básicamente son términos que utiliza un project manager cuando también presenta presupuestos y sustenta a nivel financiero un proyecto. Los CAPEX vienen a ser costos de inversión y que se dan por única vez durante el proyecto, no se dan después del proyecto, son únicos, ¿ya? En cambio, los OPEX son gastos que se van a dar de manera operativa, de manera constante, o sea, siempre se van a ir dando, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplos. CAPEX son, por ejemplo, el costo de un proyecto, el costo total de un proyecto, el monto total de un proyecto, ¿no? Que era el resultado final de lo que vimos. Ese es un costo de inversión, ese es un CAPEX, porque lo voy a pagar solo una vez, ¿de acuerdo? Y necesito tener alguna retribución, alguna rentabilidad en el corto, mediano, largo plazo. Si invierto $100,000, yo al año espero ya estar recuperando mi inversión y en el segundo año que todo sea ganancia. Es un CAPEX, ¿sí? Esos $100,000 son un CAPEX. Un OPEX, estoy empleando, voy a armar un restaurante, voy a abrir un restaurante, ¿de acuerdo? Y yo contrato un cocinero, un sous-chef, ¿no? Listo, entonces contrato un cocinero y un sous-chef. Primero, el abrir el restaurante, la inversión de abrir el restaurante vendría a ser un CAPEX, ¿no? Porque lo voy a hacer solo una vez voy a abrir el restaurante, ¿ya? Pero con las contrataciones a mi chef y a mi sous-chef, ¿ya? En realidad van a ser un gasto mensual, porque mes a mes les voy a tener que ir pagando sus honorarios, ¿no? Su sueldo. Entonces, eso ya no viene a ser un CAPEX. La parte dirigida hacia los sueldos vendría a ser un OPEX, un gasto operativo que suscita día a día, ¿ya? Mes a mes, de manera periódica. Entonces, ahí son OPEX. Normalmente cuando uno sustenta sus gastos hacia la dirección, hacia la directiva, tú presentas tus gastos divididos en esos dos conceptos. ¿Cuáles son los CAPEX y cuáles son los OPEX? Porque cada uno tiene un comportamiento diferente. A los CAPEX me tienen que rendir, generar rentabilidad. Y los OPEX no tengo una rentabilidad, pero puedo hacer una gestión de esos gastos, ¿no? De repente veo de que estoy con, no sé, 4 personales de limpieza, se me ocurre en el restaurante, y digo al mes siguiente, creo que podemos, suena como activos y pasivos. No tanto, porque los activos es todo lo que ingresa, ¿no? Y los pasivos es el debe. Los activos son el haber. Ya en este caso no son activos o haberes.
pasivos o haberes, no tienen ese concepto, ¿ya? Son diferentes, ¿no? Recuerden, CAPEX, inversión, OPEX, gastos, igual son gastos, ¿ya? El activo, cuando tú haces un balance general, el activo, ¿ya? La inversión es un pasivo. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estoy gastando, está saliendo dinero, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde lo evidencio? Lo evidencio, por ejemplo, en mis activos, en mis inmuebles, ¿no? El restaurante tiene un costo y ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar ese dinero, pero tiene otro comportamiento, ahí estamos hablando de contabilidad, ¿ok? Entonces es la manera como uno sustenta. Viene otro, tema de planificación, la composición del equipo, comunicación, recursos físicos, adquisiciones y cambio. ¿Qué quiere decir esto, ya? Dentro de la planificación son otros términos a tomar en consideración. ¿Cómo voy a formar el equipo? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Qué recursos físicos necesito? ¿Necesito comprar algo? ¿Va a cambiar algo? ¿Necesito hacer una gestión del cambio? Entonces, para el tema de recursos humanos, por ejemplo, tengo que responderme la siguiente pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta para componer el equipo de trabajo? Primero, identificar el conjunto de habilidades que requerimos para cumplir con el trabajo de proyecto. ¿Qué habilidades son las que requerimos? ¿Cuál es el perfil? ¿No? Evaluar el nivel de las competencias y los años de experiencia en proyectos similares. ¿Sí? Necesito que sepa Project, necesito que sepa Visio, ¿ya? ¿Y qué tanto? Para Project necesito un nivel intermedio, ¿ya? Un nivel intermedio, 2 años de experiencia. Para SQL Server, por ejemplo, base de datos, necesito que sí, tenga un nivel avanzado y experiencia 4 años. Entonces, ahí voy armando de esa manera mi equipo. Tengo que sopesar los beneficios que aportan las habilidades externas frente al uso de los miembros internos. Esto es muy importante y con esto nos encontramos todos quienes trabajamos en proyectos. ¿Por qué? Yo normalmente dentro de mi empresa puedo tener recursos que están enfocados en cumplir esos criterios. Tienen esas capacidades, tienen esas competencias, pero de repente usar a uno de esos recursos en un proyecto pequeño no me genera valor. Mejor ese recurso que tiene todas las competencias, lo asigno a un proyecto más grande. Y para ese pequeño contrato, solo para ese proyecto, contrato a un personal que esté y de repente cuesta menos. En el mercado es a veces variante, ¿no? Puede costar menos, puede costar más, pero puedo tantear el mercado. ¿De acuerdo? La capacidad y necesidad de que el equipo de proyecto trabaje en el mismo lugar o virtualmente, ¿no? Hoy en día, cuando ustedes seguramente alguna vez han entrado, no sé si tienen LinkedIn, por ejemplo, o tantean trabajo en otras redes como Computrabajo, Boomerang, no sé, en cada uno de ellos ya figura, ¿no? Trabajo híbrido, remoto, presencial, ¿no? Entonces también tengo que colocar ello. ¿Qué necesito? ¿Que sea híbrido? ¿Que sea virtual? No lo sé. Todo eso se puede visualizar en una matriz de asignación de responsabilidades, en la que ponga perfiles, ¿no? Requisitos técnicos, habilidades blandas, ¿no? ¿Tengo personal para cubrir eso, sí o no? Todo eso está en una matriz, es un Excel. Temas de métricas y alineamiento. Ya, por ahora esta va a ser la última lámina. Métricas y alineamiento. Independientemente de la programación, la frecuencia y el grado de planificación que yo tenga, los diversos aspectos del proyecto deben permanecer alineados e integrados. ¿Ya? Para empezar, tenemos las áreas del proyecto, ¿ya? Áreas del proyecto. ¿Cuáles son las áreas del proyecto? El tema del alcance, la calidad, compromisos de entrega, fondos del proyecto, recursos, riesgos, necesidades de los interesados. Tenemos algunos artefactos adicionales, como el tema de la logística, como el tema de el material y la entrega que voy a realizar. Y a nivel organizativo tengo otros proyectos relacionados o las operaciones que se ejecutan dentro de mi organización.
todos estos componentes tienen que estar alineados, tienen que estar integrados dentro de mi proyecto. No puede cada uno ir por su lado y tienen que estar con la debida comunicación actualizada en todo momento de lo que pase en el proyecto. ¿Sí? Listo. Hasta acá llegamos hoy, chicos. Estamos viendo la planificación. Hemos recorrido los dominios más extensos, ya nos ha tomado más del tiempo previsto. Sin embargo, nos quedan otros 4, que esos 4 se acaban más o menos en 40 minutos aprox. Y el resto de tiempo vamos a terminar haciendo un repaso, un barrido rápido de lo que es el PMBOK 6, ¿ya? Porque ahorita estamos enfocados en el PMBOK 7, que es lo que en realidad más importancia le deben dar, porque están ustedes actualizados. Créanme que incluso en las universidades se siguen dictando proyectos de gestión de proyectos solo basados en el PMBOK 6. Ya, yo asistí a un simposio de gestión de proyectos de la Universidad de Lima en septiembre del año pasado, y me hicieron llegar los temas que debo cubrir. Y ahí me pusieron PMBOK 6. Y yo hice la pregunta, me dijeron de que todavía no habían actualizado en la Universidad de Lima, no habían actualizado con el PMBOK 7. Entonces ustedes tienen el privilegio de estar más actualizados que muchos otros, ¿sí? Así que eso es, chicos, por mi lado. Nos encontramos, no sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor me comentan, ¿ya? De lo contrario, agradecerles por su participación. Invitarlos, por favor, a que vayan tomando en consideración el dar el examen, ¿no? Dean un primer gran paso, por favor, hacia crecer profesionalmente. Traten de conseguir una buena nota para así acceder a su certificación, ¿sí? Los dejo con nuestra coordinadora Sandra, que seguramente al respecto tiene alguna información que brindarles. Conmigo hasta el viernes, chicos. Un gusto. Que estén bien.